En PDF. Ah, no lo puedo Si abrir. querés te puedo pasar la presentación. Pasame mi presentación, por favor. Porque hay algunos, vamos a trabajar con algunos textos que están en A4. Bien. Pero te lo paso y en todo caso después vamos pasando a esos otros textos. Dale. Bueno, ahora sí, ya se inició la grabación. Admitimos a los compañeros que están intentando ingresar. ¿Cómo les va? Buenos días a Buen día. todas, a todos. Como ustedes saben, en el encuentro de hoy la intención es continuar trabajando con el TFL como texto total, como traducción escrita. En el encuentro anterior habíamos abordado cuestiones que tenían que ver con el cuerpo del trabajo, con los capítulos analíticos, con algunas consideraciones respecto tanto al capítulo teórico como metodológico, como a los capítulos en donde uno va incorporando el análisis, la construcción de datos que fue realizando durante el trabajo de campo, ¿no? En este caso, ¿perdón, Silvi? Que me pide acceso, no te voy a poder. Oh, disculpa. Perdón. No, yo que no. Ahí debería estar, Silvi. Bueno. Cualquier cosa avísame y lo volvemos a revisar. Entonces, ¿sí? Bueno. Sí. En el encuentro de hoy la intención es detenernos en otros apartados del TFL, que son constitutivos del TFL, que tienen que ver fundamentalmente con la introducción y con las conclusiones. ¿Sí? Entonces vamos a volver de alguna manera al principio y al final, en términos de orden, de los componentes, de los apartados que tiene el trabajo final de licenciaturas. La dinámica del encuentro de hoy tiene que ver, como fue en los encuentros anteriores, yo voy presentando algunas cuestiones generales sobre estos capítulos, sobre estos apartados del TFL, y ustedes vayan interrumpiendo y vayan comentando a medida que surgen tanto preguntas como comentarios, interrogantes, dudas, lo que consideren oportuno. ¿Podríamos presentar, Silvi? Sí. ¿Sí? Ahí lo pongo como pantalla. Acá alguien preguntaba si podían tener la presentación. Si no hay problema, se las podría compartir. Si me esperan un segundo, se las comparto en el chat. Si no, de todas maneras, por supuesto que después lo van a tener en el aula. Y ahí de todos modos les comparto la presentación para que si quieren ir haciendo marcas directamente allí. Bien, pasamos la de apodo. Sí. Ahí lo que les comentaba, cuáles eran los objetivos del encuentro y la dinámica del encuentro de hoy. Pasamos nomás, sí. Bien, simplemente para volver a ubicarnos en la estructura del TFL, trabajamos con este esquemita simple que ya lo hemos trabajado en otros momentos. Solo recordar, este es el orden que se supone que tiene un trabajo de final de licenciatura, el orden formal, el orden ineludible de un trabajo final de licenciatura, y en esa estructura marcamos aquellos apartados que son obligatorios
en el formato de la UPC, aquellos aspectos que en la licenciatura en gestión educativa en la UPC son de cumplimiento obligatorio. Paso. En el caso, ¿sí? Sí. Nos vamos a detener primero en la introducción. En primer lugar, vamos a ver qué dice el reglamento, ¿no? Ustedes este reglamento lo tienen, pueden acceder cuando quieran. En el reglamento de UPC lo que va a decir es que la introducción permitirá a los autores exponer todo aquello que guíe para una recta interpretación, incluirá un planteamiento del tema tratado, los antecedentes necesarios para comprender el trabajo, los interrogantes cuyas respuestas se procurarán dar a lo largo de la elaboración, enunciar el o los objetivos del trabajo y la metodología seleccionada para abordar la cuestión planteada, prever la estructura del trabajo, es decir, el orden de los subtemas que se tratarán, y se evitarán los comentarios estrictamente personales y se redactará en tercera persona del plural o primera persona del plural. Sí, esas son las pautas formales que establece UPC, que nosotros no nos podríamos, en términos generales, salir de allí, ¿sí? Ya nos vamos a detener en cada uno de esos aspectos. Una consideración en particular, por si desde luego se pregunta, ustedes verán que esas pautas finalizan con una cuestión de estilo que tiene que ver con la persona en la que se escribe, ¿no? Este reglamento sugiere escribir en tercera persona del plural o primera del plural. Y aquí entran otras cuestiones. A mí personalmente, y de hecho mi tesis doctoral está escrita en primera persona, del singular. A mí no me parece que sea una cuestión que tiene que estar requerida en términos formales, pero así lo establece el reglamento UPC. Entonces, ustedes recuerden que nosotros en la evaluación final de este trabajo es con tribunal. O sea que independientemente de mi opinión, el resto del tribunal puede considerar que lo oportuno es que esté escrito de esta manera, ¿sí? Yo, por supuesto, si ustedes lo decidieran escribir en primera persona, defendería esa posición, pero de todas maneras, reglamentariamente tiene que estar escrita en tercera persona del plural o primera persona del plural, y el tribunal podría considerarlo como un requisito, ¿sí? Es una primera aclaración. Ahora nos vamos a detener en estos distintos aspectos, ¿no?, que incluye muy sintéticamente este reglamento para ver de qué se trata cada uno de ellos. ¿Pasamos, Silvi? Bien, la introducción, recuerden ustedes, es la presentación del documento, ¿no? En ese apartado tienen que estar expuestos todos los aspectos más relevantes del trabajo, ¿no? Fundamentalmente las razones que justifican que ustedes hayan hecho esa investigación. En la introducción se exponen los lineamientos generales de los que trata la tesis. Nos vamos a detener brevemente en algunos de esos aspectos, ¿no?, en los más relevantes. Una de las cuestiones que tiene que estar sí o sí en la investigación, tiene que estar repuesta, tiene que estar vuelta a decir, reiterada, es la pregunta-problema, los objetivos o la afirmación de tesis, ¿sí? Pueden ser las tres cosas o puede ser una de ellas, pero tiene que estar muy claro cuál es el problema que ustedes construyeron y cuáles fueron los objetivos que ustedes construyeron. Recuerden siempre que no necesariamente quien evalúa la tesis leyó sus proyectos, ¿sí? Entonces, recuerden esto, es un tribunal que está compuesto por personas que pueden haber participado de este espacio o personas externas. Entonces, ustedes tienen que ser muy claras en cuál fue el objetivo, la pregunta, problema que se plantearon. Entonces, eso tiene que estar, en primer lugar, afirmado, explicado, explicitado. Brevemente también se incorpora el enfoque metodológico. No todo lo que hicieron, ¿no? Ustedes recuerden que para eso van a tener un apartado específico, que es el capítulo teórico-metodológico, en donde ahí ustedes desarrollan cuáles fueron las estrategias, cómo las fueron implementando, por qué las fueron implementando, qué dificultades tuvieron, etc. Acá, en la introducción, lo que van a hacer es simplemente situar al lector en qué tipo de investigación se trata, ¿no? Ustedes tienen que decir, bueno, nosotros hicimos una investigación estadística, hicimos una investigación cualitativa, hicimos una investigación etnográfica. ¿Qué tipo de investigación realizaron? Brevemente, solo para situar a quien está
empezando a leer su trabajo. El otro aspecto que tiene que estar presente en la introducción es el origen y justificación del estudio. Si ustedes recuerden que en la introducción ustedes nuevamente están situando a un lector que no tiene idea de lo que ustedes hicieron, ni por qué lo hicieron, ni de dónde viene el problema que ustedes construyeron. Entonces, en la misma introducción, ustedes tienen que explicar la razón de ser de ese estudio. Le tienen que explicar de dónde surgió la pregunta, las razones por las que ustedes consideran que esa pregunta es una pregunta importante y que es relevante contestarla. Pueden situar los antecedentes más importantes, incorporar los antecedentes más importantes, no todo el desarrollo, sino en términos generales, qué se sabe del tema, para dar cuenta de por qué se justifica estudiar ese tema. Dar una visión panorámica del tema de interés para que quien está leyendo tenga una idea, se forme una idea de cómo llegó ese estudio a conformarse, ¿no? Cómo llegan a esa pregunta, ¿sí? Tienen que situar al lector en por qué esa pregunta que ustedes se formulan tiene sentido, de dónde viene, por qué es importante, qué se sabe del tema. En la mayoría de casos de ustedes, no en todos, pero en muchos casos, están vinculados con su práctica como directoras o como docentes, ¿no? Entonces ustedes tienen que reponer de dónde construyen esa problemática, de dónde sale, ¿no? No sale de la nada, de dónde proviene la pregunta que ustedes se están formulando. La otra cuestión que es ineludible en una introducción es anticipar la organización de la tesis como totalidad, ¿no? Anticipar cómo han organizado ustedes la presentación del tema, cuáles son los capítulos, cuáles son los apartados, en qué orden deciden presentarlo y qué contenidos va a abordar cada uno de esos apartados que ustedes organizaron. Esos son los componentes como ineludibles, ¿no? Cuando uno está haciendo una introducción. Como sugerencia, habíamos conversado ya en encuentros anteriores, nos parece que no es necesario que una introducción sea demasiado extensa, ¿sí? No tiene que terminar enredando al lector. Una introducción presenta el tema, sitúa de qué estamos hablando y el desarrollo corresponde a los otros capítulos, ¿sí? No le damos demasiada vuelta a las cosas en la introducción. Tiene un sentido de presentar, de introducir justamente al lector en lo que vamos a desarrollar, en lo que vamos a analizar, en los datos que vamos a construir. Perdón. Sí. Te quiero preguntar algo, Guada. ¿De qué es una carilla? ¿Te parece? ¿2 carillas? Mira, nosotros les habíamos aconsejado que no tuvieran más de 10 páginas. Vamos a ver en un ratito un ejemplo de una introducción mucho más breve. Pero como sugerencia así general, no más de 10 páginas en una tesis de 60 páginas como requiere UPC. O sea, más o menos 10 o menos, la introducción menos. Sería solo. Ah, creí que eran menos. Bueno, gracias. Vamos a ver un ejemplo de mucho menos. Lo que les podríamos sugerir es, si ya se están pasando de las 10 páginas, están excediéndose en la lógica de una introducción. Obviamente hay cuestiones de estilo. Después, vamos a ir viendo, hay cuestiones muy vinculadas con el estilo, con cómo uno decide, pero en general, como consejo, más allá de la cantidad de páginas, es no confundir en la introducción. No anticipar tanto. La introducción tiene que ser clara, una presentación que nos permite situar al lector en lo que vamos a desarrollar. Sí, pero no desarrollamos el contenido en la introducción. ¿Sí? Otro aspecto que también es de estilo, pero es importante, es que la introducción es en el momento en que debemos atraerle la atención a quien lee. Recuerden que que conversábamos que una tesis tiene la intención de convencer al lector de un argumento, que es importante estudiarlo, que aporta una novedad, ¿no? Entonces, hay un estilo en la introducción que invita, sin perder claridad y sin perder objetividad, lo que se está diciendo, objetividad en el sentido de plantear estrictamente de lo que se trata en nuestra tesis y no irnos por las ramas, sí invita a la lectura, ¿no? Entonces, en la introducción damos cuenta de por qué es interesante esto.
¿Por qué nos interesa este problema? ¿Por qué es relevante? ¿Qué aporta nuevo que no se sabía y a partir de esta tesis vamos a conocer? ¿Sí? Entonces hay una invitación también a atraer la atención, ¿no? sobre el tema que vamos a ir presentando. Vamos a ir a un ejemplo, ¿sí? A esto que les comentaba, un ejemplo. ¿Podemos pasar, Silvi? Sí. Como charlábamos el otro día, no tenemos todavía tesis de trabajos finales de licenciatura de esta licenciatura en particular. Y cada una de las licenciaturas, sean en gestión o sean en otras áreas de la educación, tienen sus propias especificidades. Entonces, nosotros vamos a compartir algunos ejemplos de distintas investigaciones y después les vamos a proponer algunas búsquedas de algunas tesis, pero siempre con la salvedad de que no son estrictamente lo mismo que se les está solicitando aquí. Ustedes van a ver si buscan, cuando hagan una búsqueda, que por ejemplo hay tesis de licenciatura muchísimo más extensas y hay tesis muchísimo más breves, con componentes distintos, organizadas de manera distinta. Entonces ustedes pueden acercarse a esas producciones siempre sabiendo que tienen que atender a las especificaciones que requiere la UPC, la licenciatura en el marco de ese reglamento. Vamos a trabajar ahora un poquito sobre una tesis que es una licenciatura en educación de Federico Ferrero, que trabaja, que se llama La integración de las nuevas tecnologías en relación con los contenidos disciplinares, un estudio de caso, y básicamente lo que él trabaja en esta tesis tiene que ver con el uso de las tecnologías en el nivel superior, con el uso de las tecnologías en una materia que se llama Lógica 1 en la licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional, ¿no? Entonces a él le interesó ver qué pasaba con los usos de la tecnología en la universidad. Pasamos, Silvi. Ah, quedó mal, ¿qué pasó? Ah, hay que hacer la presentación del texto, porque en la presentación no está A ver, la acá. tesis. Aguántame un ratito. Lo que hemos tomado del texto de Ferrero, de la tesis de Ferrero, es el índice, para ubicarnos un poco de lo que se trataba, y solamente... Cambio para... Sí, voy sí. a esta para otra pantalla. Dale, eso. Vamos a trabajar sobre el índice y la introducción, que la traje justamente para que ustedes vean que una introducción puede ser muy breve. Fíjense, acá tenemos el índice de la tesis de Ferrero, y si miramos la introducción le llama presentación, eso es una cuestión que a ustedes les parezca mejor, y fíjense si miran en el índice, entre la presentación y el capítulo 1 hay 3 páginas. ¿Sí? Esta es una tesis de más de 90 páginas. Y su introducción tiene 3 páginas. ¿Sí? Entonces, hay una cuestión de estilo, pero la introducción es breve. ¿Sí? Si ustedes se fijan, nos mantenemos en esa misma página, si ustedes se fijan, entre la presentación y el capítulo teórico-metodológico, hay 19 páginas en total, de más de 90. Eso, ¿por qué me interesaba marcarlo? Para insistir que en una tesis de investigación, en un trabajo final de investigación, lo más importante son los capítulos analíticos. No es que tenemos que escribir un capítulo extensísimo teórico y metodológico. Lo importante, en donde tenemos que hacer foco, lo central, es donde nosotros damos cuenta de cuáles son las categorías de análisis que construimos, cuáles son los datos que construimos, cuál es el análisis que nosotros y la interpretación que nosotras podemos realizar. Entonces, el cuerpo de la tesis, lo más fuerte de la tesis, siempre tienen que ser los capítulos de desarrollo, que en este caso son los capítulos 2 y 3. ¿Sí? Si querés pasarlos, Silvia, así para que se vea entero el índice. ¿No? Fíjense también cómo vamos aprovechando que estamos mirando este índice, cómo en el índice está claramente organizado cuáles son los capítulos, cuáles son los apartados, cuáles son los subapartados, y eso está identificado con, no sé cómo se dice, con títulos y subtítulos y subsubtítulos, ¿no? Está claramente identificado en la titulación del texto.
Un ejercicio interesante cuando uno hace eso es mirar, porque nos permite ver, como borrador, cuando uno elabora el índice, nos va permitiendo ver cómo estamos organizando. Si los capítulos nos están quedando más o menos parejos en su extensión, si los subtítulos están claros, si cada uno de esos subtítulos más o menos también tiene la misma extensión, nos va permitiendo controlar la estructura que está tomando nuestro trabajo. Obviamente este es un trabajo extenso, ustedes pueden hacer uno más breve, pero nos sirve como ejemplo. A ver, dice Mariela, una anotación a través de números, me pareció bueno usar esa anotación con números en mi trabajo. Yo acuerdo, aunque no es un requisito con Mariela, a mí me parece que las enumeraciones facilitan muchísimo para quien lee, organizar en su cabeza qué es lo que está, cómo está organizado el texto. Paola pregunta, a ver un segundo, Paola pregunta si hay que enumerar las páginas, sí. Si las páginas tienen que estar numeradas. Bien, vamos entonces a la presentación o introducción, lo mismo. Fíjense que lo primero que hace Ferrero es situar al lector, ¿no? Lo primero que hace, y lo dice explícitamente en este caso, es una cuestión también de estilo, dice, el presente trabajo sitúa la investigación, ¿no? Y dice, en el caso de él, en qué campo disciplinar. Si ustedes se fijan ahí, en ese párrafo lo que va a decir es que su investigación se sitúa en las nuevas tecnologías dentro del campo de la didáctica y de la perspectiva del currículo universitario. Está diciendo dentro de qué disciplinas está estudiando, ¿no? Nos está situando. Es un análisis de la didáctica. No es un análisis antropológico, no es un análisis pedagógico, no es un análisis filosófico, es un análisis de la didáctica, ¿no? Nos sitúa. Eso cada uno lo hace en su estilo y según su proceso. Lo que es importante como idea es que nos sitúa en un marco general de análisis. Y en su caso, va a anclar su investigación en las investigaciones previas que ha hecho, ¿no? Él va a decir, me perdí acá en la lectura, pero en el proyecto en el que él se inscribía antes, digamos, en el marco de investigaciones del equipo de investigación en el que él participa, que se vincula con la enseñanza en la universidad, en lugar de las TIC, etc. En su caso, su pregunta deriva de un problema de investigación, de un problema teórico por su participación en un equipo de investigación. En el caso de ustedes, como les decía antes, probablemente la investigación surja de un interrogante por la práctica educativa, por la gestión que ustedes desempeñan en sus escuelas. Hay que situar de dónde proviene, cómo surge la pregunta que ustedes se formularon. En segundo lugar, da cuenta del objetivo. ¿Sí? Ese segundo destacado en un círculo, ¿no? Y esas resaltados en azul, va dando cuenta de su objetivo. Si ustedes se fijan en el estilo de escritura de él no dice objetivo 2 puntos. No, decide no hacerlo así. Ustedes pueden decir objetivo 2 puntos. Es una cuestión de estilo. Ustedes eligen cómo decirlo. Pero en esos párrafos uno puede identificar claramente qué es lo que se propone. ¿Cuáles son los referentes empíricos que está tomando? ¿No? Lo que quiere decir... Perdón, Guada, sí. Discúlpame, no veo bien. ¿Lo señala en negrita? ¿Cómo, perdón? ¿Está marcado No. el objetivo en negrita o yo estoy viendo cualquier cosa? No, en negrita no. No, Bien, no se hace eso. Puede ser, nunca hace eso. En su estilo de escritura no dice el objetivo como uno lo enuncia en un proyecto, sino que lo va dando cuenta de cuál es su objetivo. Uno puede sugerirles que si no se sienten muy seguras y temen que se pierda el foco, es decir, el objetivo es tal. Y listo. Es la manera más fácil de asegurarse que otro comprenda y no hayan dudas. Él en este caso decide no hacerlo. Vuelvo a los comentarios del chat porque vi que habían algunos. Fernando pregunta si general y específicos. A mí me parece suficiente con general. Con establecer el objetivo general. Es muy probable que los objetivos específicos ya estén muy transformados
¿no? En todo el proceso de investigación, y en realidad sería inventarse nuevos objetivos específicos porque probablemente ya no sean los que efectivamente uno se propuso en el proyecto. Sí, Fernando. Los objetivos, buen día. Buen Los día. objetivos específicos, ¿en ninguna parte del trabajo los vamos a mencionar o solamente acá en la intro no los ponemos? Como vos quieras. Lo que yo digo es, los podés poner si para vos aporta claridad. Si vos sentís que incorporar los objetivos específicos aporta claridad, los incorporás como tales. Es decir, los objetivos específicos son tales. Si vos considerás que no es necesario, porque en el desarrollo de los capítulos es claro cuáles son los objetivos específicos, no se entiende claramente que por ejemplo, que cada capítulo responde a un objetivo, no los pones. El criterio sería, ¿los pongo o no los pongo? En función de quién lee, ¿va a entender cuáles son los distintos aspectos que subyacen al objetivo general o no? ¿Necesito explicitarlo o no? Ahí ya hay cuestiones de estilo. Como les decía, puede ser recomendable a los fines de asegurarnos que nos entiendan, poner el objetivo general y los específicos. Y yo ahí me aseguro que me están entendiendo lo que digo y que no va a haber ninguna ambigüedad. Pero es una cuestión de estilo, no es obligatorio, digamos, no es un requisito como otras cosas que sí lo son. No sé si estamos. Igualmente, si yo llego a leer bien, ¿puede ser que haya una delimitación en el marco de ese objetivo general de algunos específicos abajo? Sí, claro. ¿Sí? Eso ya es cuestión de estilo. Yo lo puedo decir, mi objetivo general es este y mis objetivos específicos son estos, 2 puntos, y lo digo, o lo puedo incorporar en el desarrollo sin plantearlo en esos términos. ¿Sí? Puedo decir, en vez de decir objetivos específicos, los distintos aspectos que me interesó abordar fueron tales, y no los pongo como objetivos, igual lo estoy diciendo. ¿Sí? ¿Cómo decido escribirlo? ¿Una escritura más formal o una escritura más informal? Ya tiene mucho que ver con el estilo de escritura de cada uno, con cómo cada uno se sienta más cómodo. Claro, no, pero yo decía, ahí en lo siguiente subrayado de azul, que dice la relación entre los contenidos y usos de las tecnologías y específicamente la influencia que tienen los campos de saber en la integración pedagógica de las tecnologías requeriría ser descripta en la experiencia ¿eso no sería como una parte de objetivos específicos? Exacto. Él ahí está planteando un objetivo específico. Nada más que fíjate que no está diciendo mi objetivo específico es tal. Lo está diciendo sin explicitar mi objetivo específico es tal. Si ustedes se fijan un poquito más abajo, va a hablar de una materia en particular, de lógica. Ese es un objetivo específico. Uno puede deducir que es un objetivo específico, pero no está diciendo objetivo específico 2 puntos. ¿Sí? A ver, voy a las preguntas porque me parece que siguieron habiendo. ¿Pueden haber citas textuales en la introducción? Sí. En general lo que se recomienda es no recargar de citas la introducción, pero puede haberla, no hay ningún motivo para no hacerlo. Silvina marca que usa la primera persona del plural, ¿sí? Creo que se le llama un uso de cortesía, ¿no? En donde uno habla en plural en términos del trabajo realizado con su directora o con sus compañeros, bueno, cuando son compañeros obviamente, cuando hay un grupo por supuesto. ¿Qué contienen las citas o pie de página que se ven? Ahí lo muestra Silvi. La inquietud de Antonio supongo que es la de las citas textuales. Sí, no hay problema, se incorporan siempre de la manera más acotada posible para no interrumpir demasiado. Y acá Mariela plantea, no incorpora la pregunta problema. Bien, ahí vamos ahí. Yo qué les puedo recomendar. La pregunta problema está. Lo que pasa es que no está dicha en un estilo directo. ¿Sí? Si uno lee todos los párrafos con atención, después las invito a que lo hagan con más atención, sabes cuál es la afirmación que está buscando argumentar. Vos lees los 3 párrafos y sabés que la afirmación, lo que él quiere decir, refiere a que la integración de nuevas tecnologías en el nivel superior produce transformaciones tanto en las dinámicas institucionales como en las propuestas de enseñanza de los docentes, con variaciones relacionadas con los contenidos disciplinares de las asignaturas.
La afirmación de tesis está, claramente está. Ustedes después, cuando tengan un poquito más de tiempo, vuelvan a leer esos párrafos y se van a dar cuenta que dicho en un estilo muy informal, muy indirecto, si se quiere, muy enredado, está diciendo cuál es su afirmación. La afirmación está clara y vos te podés deducir que, por lo tanto, el problema, el objetivo que se está proponiendo, aunque no es explícito, era analizar los procesos didácticos que se producen en la carrera de la licenciatura en filosofía con la incorporación de nuevas tecnologías. Es muy fácilmente deducible qué está diciendo, aunque él usa un estilo muy indirecto. Esto, ¿por qué este ejemplo? Para que ustedes vean que no es necesario decir en la introducción objetivo, 2 puntos, objetivos específicos, 2 puntos, pregunta, problema, 2 puntos, como hicimos en el proyecto. Acá ustedes tienen más libertad para hacerlo. Pueden jugar con otros estilos de escritura un poco más, si se quieren, menos formalizados, menos estructurados. Lo que tienen que asegurarse es que esos aspectos están dichos, que el objetivo, aunque no esté objetivos 2 puntos, uno lo puede deducir fácilmente, se entiende fácilmente, está explicitado. Quienes estén menos seguros en la escritura o consideren que es preferible garantizar la claridad, lo que yo les recomiendo es que digan, nuestro problema fue tal, nuestro objetivo fue tal. ¿Sí? Eso decídanlo ustedes en función de lo que consideren más adecuado para la comunicación. Pero no es necesario que sea formulaico, ¿sí? No es un formulario. No es que tienen que poner objetivo, tal cosa, objetivo específico, tal cosa, pregunta, problema, tal cosa, 2 puntos. Ustedes pueden darle otro estilo de escritura, siempre asegurándose que ustedes están siendo claras respecto a cuál es el objetivo y cuál es la afirmación de tesis. Que se entiende, específicamente que se entiende, ¿sí? El otro aspecto, Claudia. Sí, ¿cómo estás? Buen día, perdón, por lo poco que se me puede escuchar. ¿Cómo estás? Muy bien. Esta cuestión que estás mencionando todo el tiempo de los estilos, tanto en lo formal como en lo informal, ¿se pueden entreverar en la trama de la escritura o conservamos una o conservamos la otra? Gracias, Guada. No, se pueden ir mezclando, por supuesto, hay partes que uno puede pasar de un estilo al otro, siempre manteniendo una cierta coherencia general del estilo de escritura, ¿no? Siempre manteniendo el estilo de escritura propio que se haya elegido, ¿no? Hay ahí cierta, seguramente las compañeras que tienen formación en lengua nos pueden aportar más, pero un texto en su totalidad tiende a tener un mismo estilo de escritura, aunque internamente hay variaciones, incluso por los objetivos que tienen los distintos capítulos y los distintos apartados. Gracias, Guada. ¿Sí? En esta parte de la introducción en donde nosotros fundamentamos la importancia del tema, uno ahí puede apelar a un tipo de escritura, un registro distinto al que usamos cuando estamos analizando una entrevista, ¿no? Ahí uno usa una forma de escritura distinta, una forma de argumentar distinta, pero siempre manteniendo cierta continuidad. No sé si alguna de las compañeras tutoras tiene alguna consideración que quiera compartir sobre eso, o vos, Silvi. Buen día, ¿cómo andan? Cásele. En relación con el estilo de escritura, lo más habitual es leer trabajos finales de licenciatura como el que está presentando Guadalupe. Se suele utilizar la primera persona del plural, como lo dijo ella, por una cuestión de modestia, y los objetivos y el problema, todos los elementos metodológicos, se integran al cuerpo de los párrafos. Es muy poco habitual leer un trabajo final en el cual se vayan haciendo una serie de ítems para presentar problemas, objetivos en esta parte introductoria. En el capítulo metodológico específicamente, sí puede figurar de esa forma más esquemática y entre comillas más rígida, pero en una presentación en la cual un lector quiere saber de qué se trata este trabajo que luego va a leer, quiere
de alguna manera convencerse de la importancia de leerlo, porque es interesante, porque es un hallazgo en determinado campo del saber, se recomienda unificar los párrafos, no presentar una serie de ítems, porque el lector suele obviar esa lectura de los ítems. Lo toma como algo esquemático o puramente metodológico que por el momento, en esta parte introductoria, no le está interesando conocer. Capaz que cuando avance ya en la lectura del trabajo de tesis, puede ser que se interese en la cuestión más minuciosa de la metodología de investigación. Por eso, desde mi perspectiva, y bueno, en consonancia con lo que decía la profe Guadalupe, yo recomendaría que el estilo sea similar al que estamos viendo como ejemplo. Silvia. Sí, yo lo que quería decir, vos comentaste al inicio el tema de lo que dice la normativa respecto de la utilización del plural de modestia o de la tercera persona. Yo no recuerdo de qué época es de qué fecha es exactamente la resolución, pero también hay una cuestión de esto de la costumbre, de lo que se va empezando a imponer, digamos, dentro de la academia. Y también hay estos desplazamientos, habitualmente ahora es como que se asume más la primera persona del singular, entonces esto también tiene, no, o sea, lo que vos decías, no sería un error trabajar en primera persona del singular, es lo que habitualmente se está usando ahora, digamos. Se podría justificar y se podría hacer en primera persona en singular en el caso de la gente que trabaja individualmente. Digo, esto como una opinión. Y otra cosa que por ahí en el modo de trabajar, digamos, en el proceso, en el mientras tanto, por ahí es interesante que uno haga primero una introducción, digamos, así como más esquemática, y después cuando se va avanzando en la escritura, digo, como una primera presentación para que quede muy claro, para mí que me quede muy claro, entonces lo hago de manera como más esquemática, pongo el problema, me fijo si está el problema, si estos elementos están, y después cuando se va redactando, cuando se va haciendo, digamos, el trabajo, cuando se va entramando, se puede como ir redactándolo de otra forma, digo, como un tip de trabajo, que por ahí hacerlo de manera esquemática y después irlo redactando de manera como una trama, digamos, como este trabajo que vos estás presentando. Digo, para que les resulte por ahí más fácil para poder visualizarlo después en la introducción, en cómo les va quedando. Buenísimo. Perdón, de hecho es viejita la resolución, porque además dice que hay que presentar en CD la tesis. Sí, la resolución es vieja. Acá, por una gracia, Silvi y Celeste, oportunísimos y muy claros los comentarios que nos hacen respecto a cómo pensar la introducción, tanto sobre cuestiones de estilo, de escritura y de invitar a quien está leyendo y que no sea un ítem tras otro, como en cuestiones más pragmáticas, ¿no? De cómo ir pensando la introducción tanto en la elaboración, en el proceso, como cuando uno la presenta ante un lector externo, ¿no? La cuestión del uso de la persona, lo que yo quiero destacar es esto. El reglamento es viejo, pero es el reglamento. Entonces, si ustedes usan la primera persona del singular, como yo insisto, como dice Silvia, es lo que se viene haciendo y en mi caso personal es como yo lo hice mi tesis, el doctorado, la última además. Entonces, entiendo que es así, al mismo tiempo tengan presente que eso quizás lo tengan que justificar ante el tribunal. Tengan que dar cuenta de la decisión ante el tribunal. Que hay una disonancia entre lo que dice el reglamento y la decisión que ustedes tomen y que la van a tener que justificar. No es nada extraño tampoco, pero que van a tener que justificar en todo caso. Puede ser que tengan que justificar por qué toman esa decisión.
Entonces tiene que ser una decisión consciente, ¿no? Decido tomar la primera persona porque es mi palabra y es el análisis que yo realizo, el lugar desde donde me posiciono y decido visualizar que es una investigación que estoy haciendo yo, que es con ese sentido con que se usa la primera persona del plural. Entonces, hasta ahí, importante, lo que dice Cel es central. Estamos convenciendo al lector, no es un ejercicio, no es una evaluación escolarizada en el sentido más negativo de eso, sino que ustedes están convenciendo al lector de la relevancia. Están hablando con un par a quien están intentando convencer de que lo que hicieron es relevante, es interesante, es importante, y en esa trama de argumentación, el lenguaje corrido, digamos, esto de ir entramando en párrafos continuos y no en ítems, tiende a ser más amable para quien lee. El último aspecto que no podemos omitir en una introducción tiene que ver con anticipar, decíamos, la organización de los apartados. Si ahí se fijan ustedes en lo que estamos visualizando, Ferrero identifica claramente también así la organización del informe que proponemos, ¿no? Y va a dar un conjunto de anticipaciones. Se inicia con un capítulo, ¿no? Se inicia con un capítulo, después presentamos un capítulo teórico, ¿sí? Va anticipando claramente en qué orden presenta las ideas y cuál es el contenido de cada uno de esos apartados, de cada uno de esos capítulos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Querés correr hasta el final, Silvi? Sí, fíjense que no es simplemente una enumeración de los capítulos, no es que dice capítulo 1, 2 y 3, sino que recupera brevemente el contenido que va a abordar en cada uno de esos capítulos, incluyendo qué va a decir en las conclusiones, ¿no? Qué tipo de abordaje hace en las conclusiones. Bien. Bueno, ya vamos a volver a la introducción con otro ejemplo, pero ahora pasamos a algunas consideraciones sobre las conclusiones. Vamos a volver a la presentación, Silvi. Ahí, Guada. Acá o vuelvo ahí. Profe Guada, estás muteada. Ah, estuvo. Ah. Bien, ahora sí. Vamos a trabajar un poquito sobre qué se plantean en las conclusiones, ¿no? Recuerden, en el encuentro pasado trabajamos sobre el cuerpo del trabajo, ahora estamos yendo a el inicio y el final de la tesis en términos de su presentación ante un lector. Primero vamos a ver qué dice el reglamento de la UPC. Va a decir que en el epílogo o las conclusiones contendrá las notas fundamentales resultantes del estudio. Se evaluará lo planteado en el desarrollo señalando alcances y limitaciones. Podrá plantear mediante supuestos emanados del tema suposiciones, proposiciones, sugerencias o recomendaciones. Las conclusiones destacan lo más importante de la tesis. Sintetizan el argumento que desarrollamos en el cuerpo del trabajo. Hay una cuestión que suele pasar con las conclusiones, es que llegamos muy cansadas, llegamos hartas, llegamos sin fuerza a las conclusiones. Entonces nos apuramos por terminarlas como sea. Es muy habitual que nos pase eso, ¿no? La tesis es un esfuerzo importante. Cuando llegamos a las conclusiones tenemos la sensación de, bueno, ya dijimos todo lo que tenemos que decir, escribamos 2 párrafos y sigamos, ¿no? No le damos tiempo, no le damos suficiente importancia. En muchos casos eso implica que terminamos diciendo cosas triviales o cosas que ya dijimos, ¿no? Que ya están dichas, no aportan nada. Es importante anticiparnos a ese problema y darles tiempo, porque en las conclusiones es el lugar en donde le recordamos, en donde le decimos al lector qué fue lo importante de nuestra tesis. En las conclusiones mostramos la coherencia.
Les mostramos que los distintos argumentos que nosotros fuimos incluyendo, los distintos datos que nosotros fuimos aportando, cierran, están relacionados entre sí, ¿no? Entonces las conclusiones están destinadas fundamentalmente a convencer a quien lee de que cumplimos nuestros objetivos y de dar cuenta de cómo respondimos a nuestra pregunta-problema. ¿Pasamos la diapositiva? Sí. Entonces, es importante detenernos en las conclusiones. Las conclusiones suelen tener dos cuestiones fundamentales. Por un lado, una de las cuestiones más operativas suele ser importante empezar la conclusión recordándole a quien lee cuál era el objetivo, cuál era la pregunta-problema que nos formulamos. ¿Sí? Siempre tengan presente que ustedes tienen muy interiorizado su investigación porque la hicieron, porque la escribieron, porque le han dado un montón de tiempo. En cambio, quien está leyendo es la primera vez que lo lee, ¿no? Entonces uno tiene que orientar, guiar a quien está leyendo en qué es lo importante, qué es lo que estamos queriendo decir. Entonces puede ser importante recordarle brevemente al lector de qué estábamos hablando, cuál era nuestro problema central, cuál era la centralidad de nuestra preocupación. Lo que no puede faltar es identificar las contribuciones que hemos realizado. Ahí retomamos los interrogantes, los objetivos, pero tenemos que decir cuáles son las contribuciones, cuáles son los hallazgos que nosotros estamos proponiendo sobre ese tema. Volvemos a los resultados que desarrollamos en el cuerpo de trabajo. Hay un autor que plantea que el modo más sencillo de redactar las conclusiones es responder a las preguntas y a los objetivos de la investigación. Contestarlos con la misma lógica con los que los formulamos. De todas maneras, los resultados, los datos que construimos los presentamos de manera general. Ya no vamos al detalle que fuimos en el cuerpo de trabajo, sino que identificamos lo más importante, ¿no? Identificamos lo que sostiene y fundamenta nuestra afirmación de tesis. Volvemos a la afirmación de tesis, sintetizamos de todo esto que hablamos, cuáles son los aspectos que nos permiten reafirmar que nuestro argumento cierra, que tenemos datos que sustentan nuestra afirmación. Entonces el desafío más importante cuando estamos elaborando conclusiones es que esas conclusiones sinteticen los resultados que obtuvimos, que muestre que es coherente, que muestre el valor de nuestra investigación. ¿Qué implica eso? Que todo lo que nosotros sostenemos remite al cuerpo del trabajo. En una conclusión no se abren nuevas consideraciones, a nuevos análisis, a nuevos aportes teóricos, no hay nada nuevo en las conclusiones. Es la síntesis de lo que planteamos. Hay una tentación a veces en una de las conclusiones de abrir algo nuevo que se nos ocurrió. No es el lugar las conclusiones. Lo que no trabajamos en el cuerpo del trabajo ya no se trabaja, ya está. Las conclusiones nosotros sintetizamos el argumento, recuperamos lo que dijimos para sostener de la manera más sólida que podamos nuestra afirmación de tesis. No abrimos a nada nuevo, ¿sí? No incluimos nueva información, ni incluimos, por supuesto, nuevos autores que no hemos trabajado antes. Que algunos autores van a decir que los problemas más habituales en las conclusiones son que muchas veces las conclusiones quedan como desarticuladas del cuerpo del trabajo, ¿no? Son ajenas a lo que desarrollamos en el cuerpo del trabajo. Y esa es una tentación o un riesgo que tenemos que tener presente porque suele pasar, no es inhabitual que pase. La otra posibilidad es que sean irrelevantes, ¿no? Que terminemos diciendo algo que ya dijimos, suelto, que no es importante para nuestro trabajo en particular, que puede ser importante para otra investigación, pero no para el nuestro. Entonces, lo más importante en una conclusión es que efectivamente nosotros controlemos que lo que estamos incorporando como conclusión se deriva del cuerpo del trabajo, se deriva lógicamente del cuerpo del trabajo, de los análisis que venimos realizando.
que no salimos con otra cosa, que sintetizamos lo desarrollado. Aunque parezca una tontera, no es tan sencillo recuperar los lineamientos principales de nuestra investigación. Pero siempre el consejo aquí es, volvemos en las conclusiones a la afirmación de tesis, volvemos al objetivo e intentamos mostrar cómo los datos que fuimos aportando en los capítulos aportan y sostienen esa argumentación central que nosotros nos propusimos mostrar. El otro aspecto que se incorpora en una conclusión tiene que ver con las nuevas preguntas o líneas de investigación. Esto no es obligatorio, no es que necesariamente se tiene que hacer, pero es lo más habitual. Habitualmente las conclusiones se cierran señalando algunos lineamientos, algunas orientaciones derivadas de nuestra investigación que se abren y que podrían servir para investigaciones posteriores, que no es que las vamos a hacer, sino que nosotros decimos, a partir de lo que hicimos hasta ahora, pensamos que sería interesante seguir indagando en tales cosas, ¿no? En el caso de una investigación educativa, y más en el caso de ustedes, además de cuáles son las líneas de investigación, uno puede hacer una reflexión respecto a cuáles son las consecuencias prácticas o qué nos permite pensar en términos de práctica ese conocimiento que hemos producido, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, a partir de lo que hemos encontrado, pensamos que se podría repensar las formas de acompañamiento y de seguimiento en el nivel superior. O sea, ¿cómo podrían repensarse? ¿No? Entonces ahí uno puede hacer una derivación. Ese es el momento, en las conclusiones, en donde uno puede abrir, ¿sí? Luego de haber presentado la síntesis, luego de haber presentado cómo nuestro argumento cierra, uno abre otro párrafo en donde dice, otro apartado en donde dice, qué derivaciones para la investigación o para la práctica consideramos que tienen nuestra investigación. Otra cuestión que es optativa en las conclusiones, y un poco menos habitual, pero que se puede considerar, es incorporar una reflexión sobre el propio proceso de investigación. Realizar alguna consideración sobre lo que implicó para nosotras ese proceso. Vamos a ir ahora con un ejemplo. Silvi, ¿pasamos? Ah, párame. Sí, ese está acá, está bien. ¿Está ahí? Sí. Este es... Exacto, acá Cristina hace una pregunta. Estamos derivando del tema. Efectivamente. La conclusión tiene dos componentes. Uno, en donde yo sintetizo y presento los resultados de la investigación y en donde cierro. Sintetizo y muestro cómo todo lo que uno desarrolló sostiene la afirmación de tesis. Eso es un punto, que tiene que cerrar en sí mismo, ¿no? Y que tiene que ser muy coherente. El segundo punto que se puede trabajar en una conclusión es este. ¿Cuáles son las nuevas preguntas de investigación o las consecuencias para la práctica que tiene nuestra investigación? No abrimos a nuevas discusiones teóricas ni nuevos análisis. Decimos cuáles son las líneas que se abren. No lo analizamos, no lo desarrollamos, sino que enunciamos cuáles son los aspectos que se podrían potencialmente en el futuro analizar. ¿Sí? En ese sentido, abrimos, como dice Cristina, a nuevas cosas. Estamos derivando... Luna, para. Sí, Silvi. Bien. Para mirar las conclusiones vamos a trabajar con otro caso, con otro ejemplo, que en este caso es una tesis de maestría, pero no importa, la estructura de una tesis siempre es igual, sea de licenciatura, sea un trabajo final, sea un doctorado, estructuralmente es un informe de investigación, tiene la misma estructura. Esta tesis es de Elgueta y trabaja sobre el proceso histórico de institucionalización de una escuela primaria en un paraje rural. Es una tesis del campo de la historia de la educación. Y nos vamos a detener, ¿sí? Entonces, lo que va a analizar concretamente es el proceso por el que se crea históricamente y se desarrolla una escuela en una zona rural, ¿sí? ¿Cómo fue ese proceso?
vamos a trabajar sobre la manera en que él construye las conclusiones. Pasamos, Silvia. Bien. Tomamos esta conclusión porque él hace una conclusión, digamos, como bastante estructurada y recuperando todos los apartados posibles de una conclusión. En muchos casos, como veíamos en la introducción, las tesis tienen una estructura mucho más informal, no sé si informal, es más fluida de escritura, en donde no está tan formulaico. Esta tesis, como tiene una organización más formalizada, más en apartados, nos permite reconocer con mayor sencillez esos apartados, ¿no? Siempre sabiendo, insistiendo, hasta el cansancio, que hay cuestiones de estilo, ¿no? En las presentaciones y en la escritura de la tesis. Esta tesis en particular organiza sus conclusiones en 4 apartados, en los que recapitula y sintetiza los hallazgos. Decíamos, esto es ineludible, ninguna conclusión puede omitir ese primer punto. Él incluye en las conclusiones las razones por las que es relevante la investigación. Una vez concluida la investigación, él va a decir, fíjense qué aportó mi investigación. En tercer lugar, explicita cuáles son las nuevas líneas de investigación que a él le interesa mencionar. Y finalmente realiza una reflexión sobre su propio proceso de investigación. Pasamos, Silvia. Bien, él incluso a las conclusiones le llama capítulo 6, ¿sí? Y le llama aportes y hallazgos de esta tesis, ¿no? Y ahí vemos cómo, esto es, acá lo enumera, él después lo desarrolla, por supuesto, en varias páginas. Es una conclusión extensa la que él decide hacer. Pero en un primer momento recapitula y sintetiza los hallazgos, ¿no? Fíjense que él va a decir, este capítulo sintetiza los aportes en 4 apartados especiales y toma lo que él considera que son los 4 aportes más relevantes de su tesis. ¿Sí? Si ustedes pudieran mirar la tesis completa, se van a dar cuenta que cada uno de esos apartados son los objetivos específicos. Está organizado, vieron que decíamos, una forma de organizar una conclusión es recuperar cada uno de los objetivos específicos. Entonces él acá recupera qué encontró para el objetivo 1, qué para el 2 y qué para el 3. Y organiza de esa manera los hallazgos de su tesis. ¿Seguimos, Silvi? Además, presenta las razones por las que es relevante la investigación. A qué problemáticas, a qué temáticas aporta, ¿no? Entonces ustedes, si se fijan, él va a decir que su investigación contribuye a comprender de qué modo el Estado se legitima en un espacio social, de qué modo el espacio social utiliza las organizaciones estatales, qué pasa en contextos de enfrentamiento de intereses colectivos y de violencia estatal, cómo varían las prácticas de comunalización en el tiempo, ¿no? Entonces él dice qué aportó, a qué discusiones aportó su tesis, ¿no? Fíjense, en un párrafo él dice, para mí, mi tesis aportó a discutir a la discusión sobre estas temáticas. ¿Pasamos, Silvi? Explicita las nuevas líneas de interrogación. Fíjense, él dice que a lo largo del desarrollo de los capítulos de esta tesis hemos sugerido un abanico de líneas de indagación pendientes. Y fíjense, esto que hablábamos, él decide puntear, ¿no? Hace una enumeración y va a decir, extender este tipo de estudio a otros casos localizados en las líneas de frontera, porque es una escuela de frontera en la que él trabajaba. Entonces dice, habría que mirar otras escuelas de frontera a ver qué pasa, en qué periodos históricos habría que analizarlo. El segundo punto que va a marcar como línea de investigación es ampliar el repertorio de casos que permitan mirar el vínculo con la institución, ¿no? Y esto continúa. Yo acá solamente tomé un extracto, pero él va a continuar desarrollando cuáles son las líneas que considera que deberían profundizarse a partir de su investigación, que no pudo hacerlo, pero que sería interesante a futuro pensar.
Pasamos, Silvi. Y finalmente él decide, y esto decíamos, es muy optativo, realizar una reflexión sobre su propio proceso de investigación. Entonces él ahí explicita que para él el proceso de trabajo de campo le requirió detenerse un tiempo prolongado para poder captar los sentidos de los códigos culturales de la comunidad con la que trabaja, ¿no? Entonces dice, ¿qué es lo que se puso en juego? ¿Qué fue lo que se puso en tensión? Y va a enumerar nuestros propios sentidos consuetudinarios, la necesidad de entrar en diálogo, etc. No importa qué es lo que dice, lo que nos importa es que ahí está haciendo un análisis reflexivo sobre su propia investigación, ¿no? Ahí hay un análisis, si se quiere, metacognitivo sobre el proceso de reflexión que realizó, ¿sí? Esos serían algunos de los aspectos que pueden incorporar en las conclusiones. Insisto, el único que es absolutamente obligatorio es sintetizar los hallazgos que se produjeron. Los demás son optativos, aunque en general la explicitación de nuevas líneas de análisis es habitual, ¿no? Pero no es obligatorio. Bien. Estaríamos. Silvi, ¿están muy cansadas? ¿Se ha hecho muy largo o podemos seguir un ratito más? No, dale, seguí un poquito más. Vamos a trabajar entonces con una ponencia, en realidad, para intentar ver la estructura completa de un texto académico. No vamos a trabajar con una tesis, porque justamente es muy extensa una tesis y no nos permite hacer este ejercicio. Pero vamos a intentar trabajar, aunque sea brevemente, en la estructuración general del texto completo de un informe académico, de un informe de una investigación. Silvi, ¿te compartí un texto? Bien. Todo texto académico tiene algunos componentes como ineludibles, que son el momento de la introducción, el momento del cuerpo del trabajo, que hemos llamado cuerpo del trabajo, las conclusiones y la bibliografía. Eso es ineludible. Cualquier texto tiene esa misma estructura, sea una ponencia, sea un artículo o sea una tesis. Vamos a trabajar, no nos vamos a detener obviamente en toda la ponencia, pero vamos a trabajar con algunas consideraciones sobre esta ponencia que se refiere a las formas de nombrar las diferencias en el aprender de los alumnos y que va a estar tensionando lo que sucede con eso entre la experiencia cotidiana y lo que dicen las políticas de integración y de inclusión educativa. ¿Abro ahí? Sí, si podés, te agradezco. Ahí se ve. Bien. Perdón, ¿eso lo pueden compartir también? Sí, no hay problema. Gracias. Lo compartimos de todos modos. Con poner el título lo googlean y lo van a encontrar. Esta es una ponencia que se presentó en un encuentro de investigación, creo que del 2017, en las jornadas de investigación del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿no? Okay. Son compañeras de la Universidad Nacional San Juan Bosco. Pasamos a la siguiente página, Silvi. Acá. Entonces vamos a intentar rápidamente, sin detenernos en la lectura estricta de lo que hacen, en cómo se estructura un texto académico, ¿no? Entonces lo que teníamos es, en primer lugar, la introducción. Como venimos viendo, lo primero que hacen, fíjense, es enunciar el tema, ¿no? Entonces, primer párrafo, ellas dicen que esa ponencia, que su investigación aborda la relación entre la nominación de los problemas para aprender de los alumnos, que sostienen los docentes, asumidas por los docentes, y las políticas educativas de integración y de inclusión escolar en contextos de desigualdad social. Ahí se anticipa, además, el referente empírico. Nos dice que va a trabajar en Chubut, en Comodoro Rivadavia, ¿sí? Entonces ellas sitúan el problema rápidamente. Obviamente, vamos de nuevo con la cuestión de estilo, no es necesario empezar así, uno puede decidir empezar de otro modo.
lo que no podemos omitir es que en la introducción el tema esté enunciado con claridad. ¿Sí? Yo puedo empezar usando un poema, puedo empezar a partir de una situación, pero en algún momento de la introducción el tema tiene que estar planteado claramente. En este caso, el párrafo que escriben a continuación sitúa y presenta el problema, ¿no? Dice cuál es el devenir de las políticas, la creación de qué instituciones. Entonces, a quien está leyendo y que no somos de Chubut, nos ubica en de qué está hablando, ¿no? ¿Qué tipo de instituciones crearon? ¿Qué tipo de políticas se crearon? ¿De qué está hablando? Nos sitúa en el problema, nos ubica en el problema. ¿Seguimos, Silvi? Un poquito más abajo. ¿En la otra página? Sí. Si ustedes... Ah, no, perdón. No. ¿Fuimos? Nos fuimos. Un poquito más arriba. Bien, ahí. Fíjense que en ese desarrollo del problema, ella ahí presenta también, sigue presentando el referente empírico y presenta el periodo que va a estudiar, ¿no? Entonces, nuevamente, no es que dice referente empírico 2 puntos, sino que en los primeros párrafos va a decir, va a ubicarnos en cuál es el tema y nos va a ubicar en el tiempo y el espacio en que se desarrolla esta investigación. ¿Sí? Nos ubicó. Es en Chubut y es desde la década del 90 hasta el 2006. ¿Sí? Ese es el periodo que van a trabajar estas investigadoras. La otra cuestión central en una introducción es la perspectiva metodológica. Nos ubica en qué tipo de estudio está realizando. Ahí hace una consideración del proceso de análisis en el último párrafo. Ahí. ¿Qué podríamos pensar que podría mejorarse en esta introducción? Que cuando ustedes lean el texto se van a dar cuenta que es un problema que ellas no anticipan el desarrollo de los apartados siguientes. Entonces, ¿qué podría ser bueno en este trabajo de incorporar? Que ellas dijeran, vamos a tratar tales cosas en tal orden, ¿sí? Como una cuestión que no está en el texto y que podría haberle dado mayor claridad al texto. A continuación desarrollan el cuerpo del trabajo, ¿no? Lo que venimos denominando cuerpo del trabajo. Es decir, los capítulos analíticos. Fíjense que ya en el título, en el que yo le puse ahí un 1, nos indica claramente que nos anticipa que lo que vamos a encontrar son continuidades y rupturas. ¿Sí? Ya sabemos que lo que vamos a encontrar son continuidades y rupturas. Ya podemos ir anticipando que esa es la forma en que organiza los datos que encontró en el campo, sobre las discontinuidades y rupturas respecto a las formas de nombrar las dificultades en el aprendizaje. Fíjense además que lo que está destacado en azul nos muestra que hay un título y un subtítulo, ¿no? Lo que nos va a indicar, este subtítulo, el 1A, nos permite saber que este capítulo 1 va a estar dividido en más espacios, no van a haber subapartados dentro de ese capítulo. Ellas no lo anticipan. Por eso yo decía, suele ser importante anticiparle al lector cuál va a ser la organización. Cuando ustedes continúen el texto, van a notar que en el texto, dentro de ese punto 1, hay 3 apartados, hay 3 periodos que ellas analizan. Hubiera sido oportuno, para facilitarle la lectura a quien lee, que ellas, luego del título 1, hubieran dicho, vamos a trabajar en 3 periodos. Estas continuidades y rupturas las vamos a trabajar en 3 periodos. Eso le hubiera dado claridad a la estructura del texto que ellas proponen. Bien. Inmediatamente en estos capítulos van a empezar a incorporar el trabajo de campo, ¿no? Ustedes ya ven que ellas enuncian
que en la década del 80 existe un replanteo de los modos de relación entre la escuela especial y la escuela común, y empiezan a mostrarlo con el trabajo de campo, en este caso con los documentos. ¿Sí? Bien, va a nombrar el Plan Nacional de Integración. Seguimos bajando, Silvi. A un proyecto institucional, ¿no? Y lo van explicitando y van recuperando extractos específicos de ese trabajo de campo que les permite sustentar que en los 80 hubo una ruptura. Fíjense, esto ya lo trabajamos en el encuentro pasado, pero vale la pena recordarlo, cómo en el párrafo siguiente ellas recuperan el contexto conceptual y lo ponen en relación con el trabajo de campo, ¿no? Entonces, recuperan el proyecto que están analizando, ¿no? Que plantea la integración de personas con discapacidad, y lo vinculan con un texto en el que se habla del modelo médico de la discapacidad, de la inclusión, perdón, ¿sí? Entonces van vinculando el trabajo de campo con las referencias conceptuales. Y van y vuelven en ese juego. Ahí nuevamente, en el párrafo que sigue, están desarrollando una cuestión conceptual y la vinculan con lo que los documentos dicen, ¿no? Ese es el juego que ustedes tienen que hacer permanentemente en el cuerpo del trabajo y que es el corazón, es lo más importante de una investigación. ¿Seguimos bajando, Silvi? Acá, en este párrafo, ya podemos ver cómo las autoras incluyen además entrevistas. Venían trabajando con documentos y acá empiezan a incorporar las entrevistas. Como siempre, vamos a insistirles, es importante que ustedes se fijen acá cómo están usando las comillas y la cursiva para indicar que son formas textuales de las entrevistas, de lo que las personas les estuvieran diciendo, y van diferenciando esas voces que son de las maestras o de las supervisoras con lo que ellas dicen, ¿no? Si ustedes se fijan, lo que está destacado en azul en el medio es el análisis que ellas hacen de lo que está en cursiva, de lo que las maestras y las supervisoras dicen. Entonces uno tiene claridad respecto a qué es lo que dijeron las maestras y qué es lo que ellas, como autoras, están afirmando. ¿Seguimos, Silvi? ¿Un poquito más abajo? ¿Sigo? Sí. Sí, todo este ejercicio van a estar haciendo lo mismo. Van a estar vinculando lo que dicen los autores, lo que dicen su contexto conceptual, con lo que está emergiendo del trabajo de campo. Siempre, insisto, siendo claro cuándo hablan las personas entrevistadas, cuándo hablan los documentos y cuándo hablan ellas. ¿Dónde está el análisis que ellas realizan sobre lo que las personas dicen? No se confunden las voces entre lo que ellas dicen, lo que ellas sostienen y lo que las personas o los documentos van sosteniendo o mostrando en el campo. ¿Seguimos bajando? Sí. Bueno. ¿Sí? Después ustedes deténganse a mirarlo, pero van a ir viendo que ese es el juego que se hace siempre en los capítulos de análisis, en los apartados de análisis. ¿Sigo? Sí. A ver, ya me... Bien, acá encontramos, un segundo, ¿no? Encontramos el segundo subtítulo, que no estaba anticipado, ¿no? En ese sentido me parece que es valioso el aporte que hacía una de las compañeras de cómo la enumeración suele clarificar para quien está leyendo cuál es la organización del texto propuesto. Mariel pregunta si las entrevistas van en el cuerpo del trabajo. Sí, Mariela, estamos en el cuerpo, en el análisis, en la parte de los informes de investigación en donde uno presenta los datos, el cuerpo del análisis. La pregunta de Mariel si las entrevistas van en el cuerpo del trabajo. No sé si termino de entender la pregunta. Lo que va en el cuerpo del trabajo, en el análisis, son extractos de las entrevistas. Uno va recuperando aquellas partes, aquellas frases, aquellas ideas que recupera para analizar un determinado punto, una determinada idea. No van completas,
¿no? En general, además, se suele sugerir que no sean tan extensos los extractos que se ponen para no distraer al lector del argumento que estamos intentando desarrollar. Recuperando la voz de las personas o de los documentos en función de un argumento que queremos desarrollar. Si uno pone un extracto muy largo, puede ser que nos distraiga de lo que estamos diciendo. Cuando ustedes sigan leyendo el texto van a ver, ¿no? Vamos avanzando, sí, que siempre están haciendo lo mismo. Van incorporando extractos del campo y los van poniendo en relación con su propia voz y con lo que dicen otros autores al respecto. ¿Sigo? Sí. Era solo para mostrar la estructura. Bien. El tipo de escritura de cada apartado. ¿Sigo? Sí. Bien. Bien. Entonces, después de todo el proceso de análisis de lo que se llama en el reglamento UPC cuerpo del trabajo, digamos, donde uno presenta los datos, llegamos a las conclusiones, ¿no? Que ellas van a denominar consideraciones finales. Ahí, ¿no? Fíjense explícitamente lo que van a decir, el análisis realizado hasta el momento muestra, ¿sí? Claramente lo que hacen es esto de sintetizar, de recuperar lo que dijeron antes en la idea general que están intentando sostener, en la afirmación general que están intentando sostener. Nos recuerdan qué era lo que querían mostrar. ¿Qué es lo que podrían... Seguimos, Silvia. Bueno. ¿Qué es lo que ellas no incluyen? Justamente en esto, porque además es una ponencia que siempre tiene una lógica muchísimo más acotada, que podrían incluir, como veíamos en la tesis del Goethe, podrían haber incluido en las consideraciones finales nuevas preguntas que surgieron, una reflexión metodológica y lo que ellos enuncian brevemente en el último párrafo, cuál es el aporte que tiene este conocimiento para la problemática educativa en términos generales. Finalmente, como un poquito más abajo, Silvi, como en cualquier informe académico, no obvien nunca la bibliografía y con todo el cuidado del caso y con toda la formalidad del caso respecto a las cuestiones formales de la bibliografía, ¿no? Recuerden que tienen que estar los datos completos, que tienen que estar unificados, el criterio de cita, de referencia, etc., ¿no? Bien. Pasamos a la diapo de nuevo, ya para ir cerrando. ¿Qué pretendemos con esto? Obviamente ustedes después lo pueden leer con más calma, lo pueden mirar con calma, pero esta estructura de una ponencia o de un artículo es la misma estructura que tiene el TFL. La única diferencia que hay significativa es la extensión. Obviamente en el TFL el cuerpo del trabajo es muy extenso, el cuerpo del trabajo es lo más importante y ustedes ya saben, tienen una extensión mínima de 60 páginas. Este trabajo tiene 16. Esa diferencia obviamente transforma muchísimo el tipo de escritura, pero en términos de la lógica de construcción del texto es la misma. No hay grandes diferencias entre un tipo de texto y el otro. Silvi, Sí. ¿podemos poner la diapo? ¿La otra? Sí, la presentación. Se sal... Ah, pará. Me fui, no cambié de pestaña. Ahí está. Bien. Acá simplemente, aunque ustedes esto lo trabajaron en la diplomatura, en el módulo de escritura y lectura académica, sí les queríamos compartir de nuevo para que lo tengan a mano, para que puedan pispear un poco, para que puedan consultar un conjunto de revistas de investigación educativa. Obviamente hay muchísimas más de revistas académicas de investigación educativa. Hay muchísimas más, pero acá hicimos alguna selección por si quieren rápidamente explorar algunos artículos para ver cuestiones de estructura o de estilo.
Claudia pregunta páginas de extensión. ¿Cuánta extensión se sugiere en la conclusión? Habíamos conversado en el encuentro pasado, creo que Silvia había sugerido, que parecía muy oportuno, pensar en una estructura de 10 la introducción, 40 el cuerpo y 10 las conclusiones, como una organización posible y tentativa de la tesis. Obviamente, nuevamente, hay cuestiones de estilo, hay cuestiones que lo más importante es la coherencia total del texto, cómo queda en su totalidad, y siempre teniendo en cuenta que lo más importante de la tesis es el cuerpo del trabajo, donde más extensión, donde ustedes tienen que desarrollar con mayor claridad las ideas, es en el cuerpo del trabajo. Las conclusiones vuelven a la idea central, reafirman la idea central, pero siempre como tiene que estar sustentada en el cuerpo del trabajo, ahí es donde ustedes tienen que poner el foco de la extensión. Entonces tenemos estas revistas de investigación educativa para quienes quieren explorar, y pasamos, Silvi. Y también les compartíamos algunos repositorios universitarios. ¿Qué es lo que van a encontrar acá? Tesis. En general, los repositorios universitarios están bastante desactualizados. Muchas universidades los tienen con muy pocos trabajos cargados, pero ahí sí van a poder encontrar distintos tipos de investigación, y entre ellas van a encontrar investigaciones de licenciatura. No necesariamente de licenciaturas en gestión, pero sí de licenciaturas en educación en general, distintos tipos de licenciatura en educación. Ahí ustedes pueden ver, revisar, hojear. Yo les recomiendo que busquen en función de las temáticas que ustedes están investigando, de las temáticas que les pueden resultar interesantes, además de por la estructura del texto, por la temática que se aborda. Siempre, insistimos, teniendo en cuenta que no las pueden tomar como modelos en un sentido estricto, porque la licenciatura que ustedes hacen tiene ciertos requisitos en particular que tienen que atender, pero les puede venir bien para ver algunos tipos de escrituras de licenciatura y la diversidad de tipos de escritura que hay. Por otro lado, si ustedes ponen tesis de licenciatura en gestión en Google, van a encontrar un montón. Nuevamente, con todas las precauciones del caso respecto a el tipo de escritura que requiere cada licenciatura, que requiere cada universidad para sus carreras, ¿sí? Pero queríamos finalizar compartiendo esa información, que entiendo que les puede ser útil en este momento. Si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna otra cuestión que haya quedado pendiente. Silvi, si querés dejar de compartir, no hay problema. ¿Alguna cuestión que esté quedando en el tintero? Que quieran compartir o preguntar, dudas, sugerencias. ¿Estamos? Bueno, entonces estamos en el penúltimo encuentro, nos vamos a encontrar una vez más antes de finalizar este cuatrimestre. Les recordamos que están los foros, en algunas comisiones se han participado mucho más, en otras de manera mucho más acotada. Quienes quieran participar, preguntar, recuerden que eso está a disposición para que podamos seguir intercambiando por ahí. Si no hay comentarios, las dejamos para que disfruten del fin de semana, disfruten del fresco. A ver si hay algo más. Y bueno, y quedamos a disposición para seguir acompañando este proceso, a seguir ahí escribiendo. Sí, a mí me quedaba una duda, pero es de estilo por ahí, que tiene que ver con el tema de la... No se escucha, Mariana. Ahí está, que están pasando muchas cosas en casa, entonces hay un montón de ruido justo ahora.
Pero bueno, yo me había quedado pensando en el tema de, por ejemplo, de la resolución, de la época de la resolución, que